Saludos, muy buenas. Somos la doctora Yolanda López López de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y miembro del grupo de investigación Retrasac. Y yo, el doctor Diego Palacio, también miembro de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, miembro del ITEN y miembro del grupo de investigación Digital Stage. Queremos agradecer al Congreso, Comité Científico y Comité Organizador el permitirnos presentar este trabajo. También quiero agradecer a la doctora López López por embarcarse en esta investigación bicefala que hemos iniciado. Gracias. Actualmente tenemos un espectador consumidor entrenado en la multipantalla, la mirada multifocal y la simultaneidad, es decir, en la polirrecepción de estímulos. Ustedes mismos están consumiendo este congreso online y asíncrono y estarán viendo su pantalla de ordenador, nuestra comunicación, a la vez que revisan su correo electrónico, contestan WhatsApp, Telegram y posiblemente esté sonando de fondo Spotify con el último superhit, mientras escuchan la telenovela del vecino de arriba, el ruido de la calle, la radio de otro vecino, es decir, un consumidor, bien sea cultural o no, muy entrenado en este bombardeo de información simultánea proveniente de fuentes distintas. Hiperestimulación en la era de la imagen. Esto, sumado a costumbres como ese famoso surfacing, ¿no? Ese scroll infinito que todos aplicamos en las redes sociales, ese navegar con el dedo hacia arriba y hacia abajo a toda velocidad, ha producido un espectador capaz de descifrar rápidamente, de asimilar códigos muy deprisa. Sonido de disparo, grito, flash, pantalla en rojo y automáticamente se deduce a asesinato. Es decir, nuestro consumidor está entrenado en el hiperestímulo, que a su vez le empuja a tener mayores dosis de estímulo continuo, no pudiendo casi centrar su atención en un único actor estimulante. Le resultará, por suerte o por desgracia, muy familiar esta imagen. En el patio de butacas, sentados en el patio de butacas, las luces de sala se van atenuando hacia la oscuridad y queda ante ustedes un mar de teléfonos móviles brillantes que sus dueños corren, en el mejor de los casos, a silenciar por completo o a apagar. En el caso más habitual, silenciar parcialmente y, en el peor de los casos, seguir consultando sin ningún tipo de pudor. Y aquí se inicia uno de los problemas principales que se ha convertido en práctica habitual, la no desconexión. Salvo en casos de emergencia familiar, lo normal, no vamos a decir lo correcto, es sentarse en el patio de butacas, apagar el smartphone y dejarse sumergir en la obra artística que se va a consumir, sin que nada se interponga para poder conseguir la fruición adecuada del espectáculo, algo que ya puede ser complicado en algunos casos entre temperatura, olores y ruidos del resto de los asistentes, pero que se complica aún más si tenemos a nuestro lado o tres filas más adelante la pantalla de un smartphone que se ilumina como un faro en mitad de la noche. Ni que decir tiene si el teléfono suena o el asistente decide, por si fuera poco, contestarlo en mitad de la representación artística. Esto condiciona la recepción del propio espectador, consumidor, portador del teléfono, pero es que además afecta al devenir de la función para todos los coasistentes, todos los integradores de ese convivio, en palabra de Jorge Udati, a los que se les priva de tener un proceso de recepción adecuado. Lo normal, como decíamos anteriormente, sería apagar el teléfono y dejarse llevar por el hecho artístico a consumir. El problema aparece cuando no se apaga el dispositivo móvil por esa incapacidad, ese no puedo apagarlo por si acaso, que insisto, salvo emergencias, no está justificado, dado que se presupone que la obra artística que vamos a consumir debería en un principio satisfacer, invadirnos, emocionarnos lo suficiente como para dejarnos abandonar a ese devenir de signos que nos van a transmitir. Sin embargo, sucede en multitud de ocasiones que se impide ese abandono, ese entregarse, ese dejarse llevar, ese dejarse afectar, porque no puedo apagar el teléfono por si acaso me aburro. Y aquí aparece el siguiente escalón del problema. No nos permitimos el aburrirnos porque estamos hiperestimulados ante la luz que emiten las pantallas. Ordenador, tablet, smartphone, luminosos de la calle, pantallitas, todas ellas brillantes, con colores muy expresivos, con movimiento y sobre todo otorgando una satisfacción inmediata de dopamina para el consumidor y que, como toda droga, cuanto más se consume, más se quiere, consiguiendo que esta hiperestimulación, hiperatención derive en un espectador que no se concentra, que le cuesta entrar en el hecho artístico o, si se prefiere, dejarse sumergir, a abandonarse, porque estamos permanentemente conectados. La mitad de los españoles dedica su tiempo de ocio a estar conectado y un tercio mira el teléfono móvil más de 100 veces al día. Según un reciente estudio, el 70% de los espectadores de televisión consultan algún dispositivo a la vez, el móvil y la tablet los más habituales, pero también el ordenador o incluso la radio. Ni que decir tiene que todo ello revierte en la capacidad de atención y en la calidad del consumo.
Tal es nuestra dependencia, nuestro enganche por esa conectividad permanente que entre las enfermedades propias de este siglo XXI surge la nomofobia, ese miedo irracional a no llevar el móvil encima o no disponer de conexión a Internet. La aceleración del desarrollo tecnológico y la implementación de teléfonos, de tablets o de relojes inteligentes en nuestra cotidianidad parece haber minimizado los peligros que suponen un uso excesivo, desde la fatiga visual hasta trastornos de ansiedad, depresión o ese temor a perderse algo. Además, claro está, de los efectos en nuestra capacidad para socializar o nuestra incapacidad de escuchar al otro o el incremento de conductas narcisistas. Retomando el mito clásico, y en palabras del filósofo José Carlos Ruiz, los narcisos del siglo XXI no buscamos nuestro reflejo en el agua, sino en el espejo de las pantallas. Una costumbre que acaba por minar en no pocas ocasiones la autoestima al no cumplir esas expectativas, esa percepción tan forzadamente positiva como idealizada mediante todo tipo de filtros. Las redes reclaman exponer momentos de éxito y de felicidad, nunca de dolor, de sufrimiento o de desolación. ¿Os imagináis? El círculo vicioso se alimenta del siguiente modo. Para evitar una sensación de vacío o aburrimiento, consultamos estados y actualizaciones en redes. Buscamos una gratificación instantánea, una respuesta a corto plazo que producirá en nuestro cerebro un golpe de dopamina. Rápidamente nos enganchamos a esas descargas y buscamos nuevos estímulos, sin digerir o asimilar, porque tan solo nos motiva la recompensa. En ocasiones necesitamos más y más y más seguidas hasta generar una adicción. Cuando menos, esta dinámica de hiperactividad y entretenimiento dinamita el tiempo, la distancia y la serenidad, tanto como para despertar el pensamiento crítico o incluso la reflexión. La neurociencia nos advierte, hay una percepción temporal que se basa en la memoria. Tendemos a acumular más información y a percibir que el tiempo pasa más lentamente cuando hacemos algo nuevo. La memoria de las actividades rutinarias se borra de modo mucho más veloz, de tal modo que solo recordaremos vívidamente las experiencias discordantes, las nuevas o las que nos generan emoción. La rutina tiende a borrarse mucho más rápido. De ese modo, cuanto más tiempo dedicamos a ocupaciones virtuales, más problemas tenemos para gestionar el tiempo real. Y como hemos visto, somos esclavos de la dopamina que otorgan en pequeñas dosis los estímulos de Internet. Los profesionales del marketing digital son conocedores del éxito de determinadas estrategias. El llamado Internet de las cosas, el Internet of Things, alude a bienes de uso diario que se han conectado lentamente a la red y ofrecen hábitos de consumo a la marca. Por ejemplo, nuestra nevera nos avisa en el móvil sobre su mantenimiento o la escasez de un producto. Esa información es determinante para establecer nuevas tácticas de venta y fidelidad en las marcas. El Big Data y el diseño de los productos más personalizados se construyen a partir de la información que facilita nuestra hiperconexión, es decir, los datos que regalamos. Y en este contexto no olvidemos nuestra condición como receptores emisores. El universo 2.0 ha buscado que nuestra condición como generadores de opinión, nuestra interacción con quien envía el mensaje, nos haya convertido en individuos más activos, no sé si más presentes. Los responsables de estrategias en redes sociales conscientes del fenómeno de la doble pantalla, ese consumidor en prime time que además de ver la tele está pendiente de las redes sociales en su móvil, usan esas franjas horarias para programar los contenidos más potentes de sus publicaciones. Todos estos matices están muy presentes en los distintos ámbitos del consumo cultural. Observemos, por ejemplo, las últimas tendencias en televisión. Destacaremos 7. La primera, la saturación de oferta. El incremento de canales, de producciones de plataformas, de estrenos, parece no tener techo. De hecho, la irrupción de Sky Showtime en la oferta española es un buen ejemplo de todo ello. Segunda, el crecimiento de suscriptores, sobre todo en los momentos más duros de la pandemia y en los meses inmediatamente posteriores, cuya curva comienza por fin a descender y generar nuevas estrategias para captar públicos. La tercera, las nuevas vías de negocio. Plataformas como Netflix o Disney Plus han puesto en marcha planes con anuncios para intentar retener espectadores, una tendencia a la que se podrían unir otros canales u otras plataformas como Apple TV. 4. La propia televisión lineal modifica sus estrategias con estrenos previos de series en sus plataformas. Es el caso de A3 Media en España o ITV en Gran Bretaña. La quinta, se observa una vuelta a la emisión semanal. En el presente, el mercado parece inclinarse por evitar ese lanzamiento de temporadas completas que se veían de una tacada, ¿no? Con el objetivo de maximizar los ingresos. Por ejemplo, Netflix estrenaba de modo fragmentado las últimas temporadas de 2 de sus puntas de lanza, La Casa de Papel o Stranger Things.
Sexta, se detecta que a pesar de la multiplicidad de dispositivos, la gran mayoría de emisiones y de visionado bajo demanda se realizan en pantallas grandes, aunque conectados a otros dispositivos, como hemos visto. Las Smart TV son las principales impulsoras del incremento de los servicios en streaming. Y por último, una séptima, la conectividad y el modo de consumo que se actualizan con los cambios en el mando a distancia, incluso con aplicaciones o la relación del espectador y la televisión mediante teléfonos o la búsqueda por voz. Habitualmente, el espectador consumidor de artes escénicas recibe diferentes signos de la puesta en escena que emanan de todos los elementos narrativos: iluminación, sonido, videoescena, movimiento del actor, texto, es decir, todos los elementos que configuran ese denominado texto espectacular y que son susceptibles de emitir signo. El director o directora de escena cuenta con un espectador receptor al que hacerle llegar esos signos, y el consumidor deberá, por lo tanto, recepcionarlos y descifrarlos. El director deberá saber quién es su target de consumidor para permitirle el acceso a los signos. Para ello, vamos a taxonomizar dos vías de acceso al signo y la existencia de tres niveles de profundidad en la comprensión del signo. Comenzamos por las vías de acceso: lo racional y lo emocional. La vía racional es aquella en la que el signo emitido lo recepciona el espectador, lo descifra mediante un proceso intelectual. Dame la navaja, malditas sean todas las navajas, de bodas de sangre, entendido que la navaja es un signo de muerte. Proceso racional, vía intelectual. Luego tendríamos la segunda, la vía emocional. Este signo no se descifra mediante un proceso intelectual, sino que se adhiere a la parte emotiva del espectador. Por ejemplo, un actor bailarín que se mueva con una fisicidad muy violenta. Quizá no entendemos racionalmente, intelectualmente, por qué se mueve así, pero percibimos esa violencia. También una atmósfera inmersiva que genera una tensión en el espectador que ni se da cuenta, no llega a racionalizar por qué está tenso, pero se está tensionando o se está emocionando. Una vez tenemos las dos vías de acceso, tenemos tres niveles de comprensión que explicaremos pues con un ejemplo muy sencillo. Nivel 1. En un espectáculo, en un momento triste, suena de fondo la canción Gloomy Sunday, la versión en inglés. El espectador entiende: momento triste, tragedia del personaje, canción con melodía triste, momento de pérdida. Nivel 1. Pasamos al nivel 2. Espectáculo triste, momento triste, suena de fondo la canción Gloomy Sunday, pero es que ahora mismo tenemos un espectador que resulta que habla perfectamente inglés y conforme suena la canción entiende la letra. Por tanto, el espectador entiende: momento triste, tragedia del personaje, canción con melodía triste, letra desgarradora, suicidio. Segundo nivel de comprensión. Vamos al final, al tercer nivel, al más global: espectáculo en un momento triste. Suena de fondo la canción Gloomy Sunday. Espectador que habla perfectamente en inglés y entiende la letra. Pero es que además, en este caso, nuestro espectador reconoce la canción Gloomy Sunday y conoce que es una de las canciones del suicidio por excelencia, con una gran tradición de suicidios y versiones malditas. Por lo tanto, el espectador entiende: momento triste, tragedia del personaje, canción con melodía triste, letra desgarradora, canción con una tradición de suicidio, canción maldita, con lo cual entiende que ese signo del suicidio es un signo mucho más profundo y entiende de manera global y de manera profunda. Nivel 3. Como creadores tendremos que tender los puentes necesarios para que el espectador pueda acceder a todos los signos, pero seamos conscientes de que no siempre va a cruzar dichos puentes, en algunos casos por diferente bagaje socioeconómico, cultural, emocional del espectador, y ojo, en otros casos, y mucho más peligroso, porque no está dispuesto a dedicar el tiempo necesario para profundizar en cada signo, ante ese posible esfuerzo que presenta o ante la posibilidad de aburrirse en el proceso. Por tanto, este espectador hiperestimulado puede ser un espectador que se pierda muchos matices, muchos signos, y que pierda esa fruición adecuada del hecho artístico, precisamente porque la propia hiperatención de la que hablamos anteriormente conduce a la necesidad de un consumo inmediato, saltando muchos signos. A lo largo de los siglos, el acto de leer un libro significaba poner en práctica un proceso antinatural de pensamiento, porque exigía atención sostenida e ininterrumpida en un solo objeto estático. Tuvieron que entrenar su cerebro para que hiciese caso omiso de todo cuanto sucedía a su alrededor, resistir la tentación de permitir que su enfoque pasara de una señal sensorial a otra. Y para ello convino reforzar los enlaces neuronales necesarios para contrarrestar su distracción instintiva. Esta capacidad de concentrarse en una sola tarea, sin interrupciones, representa una anomalía en la historia de nuestro desarrollo psicológico. Y además, como le gusta apuntar a Paul Auster, la novela es ese lugar del planeta en el que dos extraños pueden encontrarse en absoluta intimidad.
El proceso de la lectura no surge de modo natural, pues parte de la decodificación de grafías que llevan en última instancia a un significado y requiere un aprendizaje mucho más complejo. Pero una vez asimilado, todo puede ocurrir en 400 milisegundos. Se activa el área posterior izquierda de nuestro cerebro donde se hallan los mecanismos de codificación morfológica, que es aquella que reconoce las letras que forman una palabra, sintáctica, que es la que sabe si se trata de un nombre, de un verbo, de un tiempo verbal, la ortográfica, la fonológica y la semántica. Existen evidencias de que cuando leemos, la mente crea o recuerda objetos que se asemejan a la descripción, de tal modo que se activan las áreas del cerebro vinculadas con la empatía o el sentimiento de identificación. Es decir, que podemos aprender algo o mejorar nuestra capacidad para entender a otras personas. Y es que si leemos, nos involucramos dentro de ellas. Los beneficios y gratificaciones que nos ofrece la lectura al margen del conocimiento, de la evasión, del entretenimiento o la imaginación revierten en ganancias en la salud, como la reducción del estrés, la mejora de la calidad del sueño, el aumento de vocabulario y la memoria e incluso el desarrollo de mecanismos en nuestra inteligencia. Los hábitos de lectura de los españoles se han visto notablemente incrementados tras la pandemia y encuestas estadísticas coinciden en la convivencia tantas veces cuestionada entre el formato en papel y digital. Entre las ventajas del ebook suelen apuntarse el disponer de una extensa biblioteca en un único dispositivo, el peso ligero, el ahorro de espacio en casa, la posibilidad de adaptar el tamaño de la letra o incluso la sostenibilidad. Quienes prefieren el papel aluden cuestiones sensoriales, táctiles, olfativas e incluso energéticas. A un libro en papel no se le acaba la batería. Y al ecosistema se ha unido con fuerza el audiolibro, donde la palabra escrita muta en grabación sonora, que, ojo, nos permite escuchar mientras llevamos a cabo otras tareas, desde ir en transporte público o hacer deporte. Ha ido ganando adeptos en este ecosistema de acelerados e hiperestimulados, pero a su vez ha facilitado el acceso a personas con problemas de visión, por ejemplo. Suponen, sin embargo, una experiencia radicalmente distinta a la conversión de símbolos escritos en pensamientos, ideas e imágenes. El audiolibro no es ajeno al pasado, conecta con la costumbre presente en la cultura occidental desde la Edad Media hasta el siglo XIX, cuando se leía para que otros escucharan, habilitando incluso espacios para que así fuese. Sin embargo, la fijación escrita otorga objetividad y permanencia a los enunciados. Leer y escuchar requieren procesos y prácticas distintas, y dentro de la escritura, en la nueva sociedad digital persiste el ruido, las distracciones y esa condición de lector que también puede ser escritor o emisor. Las pantallas que usamos para leer no son páginas, son muros. Pero eso no significa que en el mundo digital se pierda la escritura, el texto. De hecho, se necesita leer, intercambiar, escribir. Es un mundo saturado por la escritura en realidad, pero en un contexto entrecortado, hiperestimulado y divergente. La clave está en determinar qué y de qué modo leemos, del mismo modo que qué y de qué modo escribimos. Con anterioridad, los objetos que se usaban para leer los libros y para escribir los cuadernos o libretas eran distintos y ahora convergen en el mismo soporte y del mismo modo en la misma acción. Nuevamente, el consumidor 2.0, a la par receptor y emisor. En el desarrollo de estos nuevos modos de textualidad y escritura imperan la velocidad y la desatención, y con todo ello, la pérdida de capacidad crítica. Diversos proyectos confirman cómo las personas comprenden mejor un mismo texto si lo leen en papel que si lo hacen en pantalla, en formato digital. Sorpresivamente, incluso las nuevas generaciones comprenden todavía mejor en papel que en digital en comparación con sus predecesoras. De hecho, la exposición diaria a la tecnología está modificando las redes neuronales, se crean patrones y se debilitan los antiguos. Comienza a confirmarse que las conexiones neuronales de los nativos digitales han cambiado de modo notable en apenas una generación. Estos jóvenes forman parte de una generación enraizada en una sociedad globalizada e interconectada. Crecieron mediante equipos informáticos, teléfonos, videojuegos, mensajería instantánea y redes sociales. Todo ello conforma su realidad social y tecnológica y a veces olvidamos que es la única que han conocido. Pero esta situación nos atañe a todos. Según un estudio de la Universidad de San Diego, un ciudadano medio consume en torno a 34 gigas, 100.000 palabras diarias en distintos dispositivos, pero muy fraccionados, bombardeados y desvinculados, fomentando, según los mecanismos del propio cableado neuronal, pensamientos más superficiales, incompletos y simplificados. ¿Qué hacemos con la sobrecarga de gigas de información procedente de diversos dispositivos? Según Marian Wolf, en primer lugar, simplificamos. En segundo, leemos más ráfagas más breves. Y finalmente, seleccionamos. El frágil equilibrio entre nuestra necesidad de conocer y saber y la necesidad de ahorrar tiempo. Y en el proceso estamos dejando de memorizar, un factor clave en el aprendizaje y la reflexión.
El problema no es cuántas palabras consumimos o incluso cómo leemos en la cultura digital. Se trata de los efectos de cuánto leemos sobre cómo leemos y los efectos que ambas cosas tienen sobre lo que leemos y recordamos. Y todo ello, parece un trabalenguas, continúa en el siguiente paso: cómo escribimos y con posterioridad a cómo pensamos. Como conclusión, cada vez usamos menos nuestros poderes analíticos individuales en una cultura en la que las ideas complejas han dejado de estar presentes. Consumimos más, degustamos menos. Nos conectamos más, pero nos comunicamos peor. Parecemos vivir absortos en la búsqueda adictiva de estímulos que desencadenen esas descargas de dopamina cada vez más personalizadas y acorde con nuestros gustos, gracias a los datos que hemos facilitado. Lo vaticinó Jaron Lanier, otrora vinculado con el universo de Silicon Valley y desde hace 2 décadas pensador y crítico contra la web 2.0. Él decía: Internet se basa en la manipulación y la modificación de las conductas sobre la base de las emociones. Sin demonizar las oportunidades y conocimiento que pueda facilitar esta red de redes, nos queda como siempre los usos y costumbres que hagamos con todo ello. Como lúcidamente expresó Susan Sontag, ser una persona moral es obligarse a prestar un cierto tipo de atención. La naturaleza de juicios morales depende de nuestra capacidad de prestar atención, una capacidad que inevitablemente tiene límites, pero cuyos límites siempre se pueden estirar. ¿Seguís ahí? Muchas gracias por vuestra atención.